el Isekai, que dentro del significado de su palabra quiere decir mundo diferente. Actualmente un subgénero bastante vigente durante ya bastante tiempo, llegando a destacar de una manera abismal, pero al mismo tiempo a saturar la industria de ideas que parecen solo una copia y pega de los conceptos que se saben que funcionan. Mientras que uno o dos destacan, la gran mayoría no se gana el corazón de los espectadores o no perduran de una manera sana en el tiempo. Pero, ¿esto siempre fue así? ¿Cómo surgió la idea del Isekai? ¿Y cuándo fue que esto que está pasando hoy en día sucedió? Pues quédate, porque en este video veremos en grosso modo los inicios de lo que se considera Isekai y cómo es que evolucionó hasta lo que tenemos al día de hoy. Sin más dilación, soy Silver y esto es un tema sobre el auge y la caída del Isekai a través de los años. Bienvenidos. Los isekais como los conocemos actualmente se construyen de una manera bastante similar. Si no me creen, entonces escuchen esto. El protagonista es un otaku con una actividad social que se refugia en monas chinas, no se ofendan, o a lo mucho una persona normal en un mundo como lo es el real, que por razones diversas viajan a un mundo fantástico en el cual ahora tienen que desarrollar sus nuevas habilidades para sobrevivir a un mundo desconocido. Podría ser cualquiera. Lo que caracteriza al Isekai como tal es el desarrollo del mundo nuevo que este presenta. Pero este tipo de historias no es algo como que se inventó de la nada. En el Japón del siglo VII, Urashima Taro nacería como la primera historia en Japón en contar con la premisa que tenemos como Isekai, obviamente de una manera tradicional, no como lo conocemos ahora. La historia trata de un pescador que ayuda a una tortuga, y esta en agradecimiento le dice que es la hija del emperador del mar e invita al protagonista al palacio donde vive el dios del mar, dándole así el poder de respirar bajo el agua. La estancia del protagonista dura 3 años, pero en el mundo humano pasaron 300, topándose este mismo con sus obvias diferencias. De esta historia clásica se hicieron cortos contando lo que ya dije, la más antigua registrada desde 1918, aunque cabe recalcar que el metraje original se encuentra perdido, e incluso antes de la existencia de cortos de la historia hubo otras como Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz, que exploraban conceptos de fantasía, que ya son un clásico a día de hoy, aunque de recordarles que la denominación Isekai tal cual son algo exclusivo de Japón. Pero pese a que este tipo de obras comparten las características de viajar a otro mundo, en los animes y mangas, pese a que esto se cumpla, en un primer momento todos eran muy distintos y diversos. No es hasta los años más tardes que ya se empezaba a ver algo parecido, pero no nos adelantemos todavía, porque aunque sea así, propuestas existieron. Ouken no Mousho es un manga de 1976 del cual trata la historia de Carol, una adolescente de Estados Unidos que le sabe a lo que es la arqueología de Egipto. Sin embargo, después de que su maestro descubriera la tumba de un faraón, descubre que dicha tumba estaba maldita y les hace transportar al pasado del antiguo Egipto, en el cual, gracias a sus conocimientos de historia, la toman como una vidente genuina, convirtiéndose en alguien importante en la historia antigua de Egipto. ¡Ey! ¡Qué rápido está agarrando forma esto!, ¿no? Casi siempre pasa, pero en los reencarnados o invocados de los isekais usualmente tienen conocimientos de su vida anterior, por lo cual nace ese contraste con el protagonista, ya que aparte de ahora estar en un mundo o en un entorno diferente, puede generar ventaja en base a conocimientos que este ya tenía. Time Bokan de 1975 ya se había presentado un año antes que Ouken no Mousho, y la historia trataba sobre el Dr. Kilovatio, que después de inventar la máquina del tiempo decide probarla, pero cuando este regresó al presente, dicho doctor no estaba en ella, solo estando su mascota, que es un loro, y un precioso diamante, que es la gema más poderosa del mundo. Es aquí donde Selena y Cosmo, ese no, ándale ese, se embarcan en una aventura viajando a través del tiempo, topándose así con distintos peligros para poder encontrar al profesor. Paul's Miraculous Adventure trata sobre que en el cumpleaños de Paul, que recibe como regalo un perro de peluche. Sin embargo, este guarda un impresionante secreto, y es que en realidad dicho peluche resulta ser el guardián del portal entre la Tierra y una dimensión paralela. El protagonista, junto a su amiga, que no diré su nombre, exploran dicho lugar hasta que la niña termina secuestrada por el gobernante demoníaco de la dimensión, pero al no poder salvarla, regresan al mundo normal, donde los padres de la niña lo acusan de asesinar a su hija. Vaya que fuerte, ¿no? Y ahora es responsabilidad de ir a derrotar al líder demoníaco para salvar a su amiga. Vaya, suena más interesante de lo que parece, ¿verdad? Hasta suena como algo de hoy en día. Este anime se emitió hasta 1997, durando así solamente un año. Hasta este momento de los 70s podemos ver que todavía les faltaba forma para poder parecerse a lo que conocemos a día de hoy. Al menos en el anime, claro, siendo en su mayoría bastante simples sin muchas más pretensiones. Pero en los 80, que pese a seguir habiendo propuestas sin muchas pretensiones, también empezaron a verse cosas más interesantes.
Los 90 empezó con animes de la talla de Nike Ramune 40, un kodomo de isekai con mechas que fue de las primeras propuestas en cuanto a un isekai ambientado en videojuegos se refiere, aunque bueno, exceptuando lo de Mario, ¿ok? Pero los 90 no se especializaron en kodomos de ese estilo. No señor, aquí también surgieron propuestas más que interesantes y sobre todo también recordadas. Magic Knight Reinhardt, también conocido como las chicas mágicas, naciendo en el año de 1993 y cautivando los corazones de muchos durante mediados de la década. La historia empieza con Hikaru, Shido y Fu, o bueno, como se conocieron en latino, Lucy, Anais y Marina, que fueron invocadas de Japón a Sephiroth para cumplir la leyenda de cambiar el destino de ese mundo. Pero para eso tendrán que rescatar a Esmeralda, la princesa de dicho mundo que fue secuestrada por Sagato. Así que para vencerlo tendrán que adentrarse en una aventura en busca de sus armas mágicas, desarrollando sus poderes y despertar a los genios, para así cumplir su misión y regresar a Tokio. Como pueden notar, la estética del mundo en general es similar a los juegos JRPG más clásicos, ya que como tal este anime es un homenaje a esos juegos, ya que el grupo Clamp son bastante fans de los mismos, que posiblemente lo ubiquen porque este mismo grupo fue también responsable de Sakura Card Captor, un mahou shoujo también de los 90, que por cierto cuando andaba haciendo esto me doy cuenta que hace 4 semanas se confirmó el regreso de dicho anime, mostrándolo como un nuevo proyecto. No sé si sea un remake del anime, pero supongo que se une también a esa ola porque últimamente están saliendo bastantes, que bueno, ya eso lo abarcaremos en un próximo video. En fin, pero no solamente Magic Knight Reinhardt acaparó la atención de su década. Claro que no. Animes como Hell Hazard, que salió en 1995, aunque al principio como una serie de ovas, pero al final logró su adaptación al anime, contando con más de 20 episodios, fue un isekai que se destacó por su inteligente manejo de mundo, mostrando de manera interesante esa especie de choque cultural entre los transportados de la Tierra y los habitantes del Nuevo Mundo. También ese mismo año se estrenó Fushigi Yugi, la cual trata de dos chicas, Miyaka Yuki y Yui Hongo, siendo una la contraparte de la otra, pero que por razones del destino terminan siendo atrapadas por la magia de un libro antiguo llamado El Universo de los Cuatro Dioses. Dentro de las cosas que pasan, suceden cosas bastante curiosas, como que todo lo que se puede leer del libro les pasa, como una especie de conexión. Si a Miyaka Yuki le ocurre algo dentro del libro, le sucede a Yui, o si hieren a Miyaka, Yui también siente el mismo dolor. Un concepto bastante interesante, sinceramente. ¿O ustedes qué piensan? ¿Lo verían? Pues al menos yo sí, aunque también está otro que me llamó mucho la atención. Uno llamado es Warukaru no Monotachi de 1996, ya que fue de los pioneros en cuanto a isekai centrados en ser una comedia. Porque sí, Konosuba no es el único. La historia trataba de un grupo de viajeros perteneciente a Japón, que están buscando elfos para encontrar fragmentos de hechizos que se localizan en su piel, que están manifestadas en forma de un tatuaje, ya que si juntan los 5 fragmentos podrán regresar a Japón. La mayor parte del humor viene de cómo estos buscan desnudar a los elfos para buscar los hechizos que buscan. Pero ese año no solo le perteneció a el Warukaru no Monotachi, Tenku no Scoutfly, perteneciente del mismo año de 1996, también dio algo de qué hablar. Y no es una parodia, pero sí es un isekai bastante interesante, ya que su historia se ambientó en base a distintas culturas, incluso dentro de su producción musical. La historia trataba sobre una atleta llamada Hitomi Kansaki, que aparte de ser una atleta, era bastante buena leyendo el tarot. Sin embargo, un día se materializan frente a sus ojos un muchacho con armadura peleando con un dragón, que después de que este muriera, son transportados al mundo de Gaia, del cual el hombre es originario. Este anime solo contó con 26 capítulos, los cuales fueron publicados el mismo año en el que se estrenó. De aquí en adelante siguieron sacando propuestas diversas a lo que el isekai se refiere, como Baston Well Monogatari. En el año 1998 teníamos a Flynn, el detective del tiempo, otro anime que tiene Monogatari en el nombre, Dual Parallel Trouble, que fue lanzado en 1999. Pero oigan, ¿qué acaso no son los 90? ¿No creen que nos olvidamos de algo? Pues en el año de 1997 se lanzó el mítico y recordado anime de Pokémon, y gracias a que Pokémon estaba dominando el mundo, tuvo que surgir la competencia de algún modo. Y creo que saben muy bien cuál fue el rival de Pokémon en los años 90. ¿Eres Team Pokémon o eres Team Digimon? Deja tu bando en los comentarios. El anime que quiso volar más que Pokémon y logró plantarle cara. A veces se me olvida que Digimon es un isekai a toda regla.
Tal vez no nací de la época, pero hasta yo sé reconocer el impacto mediático que logró un anime como Digimon, siendo al igual que su competencia un icono bastante valioso a finales de los años 90, siguiendo su trayectoria incluso hasta nuestros días. Se podría decir que fue el primer isekai con una popularidad masiva, al menos en su tiempo, combinando cosas como Transformers, Power Rangers y sobre todo Pokémon, logró ganarse un estatus de leyenda, pero no fue el único de su tipo, ¿saben? También saliendo a finales de los 90 prácticamente, Monster Ranger también salió aquí, un anime isekai en el que su principal enfoque radica en los monstruos al igual que Digimon y Pokémon, aunque sinceramente más feos, viniendo a competir con Digimon pero no llegando demasiado lejos. Aún así recuerdo haberlo visto de pura casualidad y es más oscuro de lo que aparenta, hubo veces en lo que sí me sacó de pedo. Y bueno, sé que Digimon no era tan infantil que digamos, ¿verdad? Como pueden ver, a este punto animes isekais con mundos interesantes y tramas al mismo nivel estaban dando una buena impresión, y aunque había elementos que podían sonar similares, la realidad es que los animes isekais podían destacar muy bien por sí mismos, podían diferenciarse completamente de todos los de su tipo, y no son recordados por ser un isekai. Ese término, aunque ya existía supongo, no creo que niños o jóvenes de la época, al menos aquí en Latinoamérica, usaran la palabra isekai para definir este tipo de animes. Tenían lo suyo y el nuevo milenio estaba más que preparado para mostrarnos un isekai que al menos yo personalmente considero uno de los mejores de su década. Inuyasha, aunque su historia se estaba relatando desde 1996, fue el año 2000 en el que se dio a conocer este anime a todo el mundo. Un isekai de fantasía, comedia, romance, aventura, y en algún punto recuerdo que metieron como un robot cuando presentaron a Bankotsu, Kagotsu y todos esos güeyes. Un anime bastante especial, que me atrevo a decir que todo aquel que le gustó ya lo ha visto más de 3 veces, y que le gusta más a Shomaru que Inuyasha. No escucho opiniones equivocadas. No estoy del todo seguro, pero fue de los primeros isekais en ser uno de 2 vías, ya que si recuerdan, Aome podía viajar a la época antigua con la perla de Shikon, y podía regresar a su tiempo de la misma manera. Que por cierto, todos esos rellenos en el que Inuyasha va a la época de Aome son simplemente muy buenos. Creo que no hubo ninguno al que fuera malo. En fin, el anime de Inuyasha tuvo muchísimo éxito alrededor del mundo, que duró hasta el año 2004, para retomarlo finalmente en el año 2009, hasta finales de la década con Inuyasha Kanketsuken. Un arco final simplemente espectacular en todo sentido. Aquí diría que no hubo nada mejor en los 2000, pero si lo vuelvo a hacer se van a venir a lincharme de nuevo, así que daré más menciones, y si falta uno que solo vieron 3 güeyes y que cree que por eso lo debería incluir, solo te mostraré esto. Me vale ver. En 2002 el mundo se maravilló con el viaje de Chihiro, que a este punto creo que la mayoría siquiera le suena de algo, ¿verdad? Abenobashi Mahou Shon Tengai, que es un anime paródico, y Johnny Kokuki también fueron lanzados ese mismo año. Hakusai siguió con la temática fantástica, pero combinándolo con elementos de ciencia ficción, porque era un videojuego también, que igual estuvo presente en el año 2002. Para el año 2004 vimos cosas como Harukanaru, Toki no Taka, Kyokara Mahou, Mahou Shoujo Tai Arusu y Girls Bravo, que es un anime ecchi, harem, como todos los que se nos vienen a la cabeza si eres alguien que ya ha visto alguno. Fueron las propuestas sobresalientes, aunque creo que el que más me llamó la atención fue el de Mahou Shoujo, no sé ustedes. Para el año 2005 se estrenaba Marchen and Weekend Romance, mejor conocido como Mars, también Brave Story. Pero uno que estuve viendo un tiempo, pero que dropié por menso, fue Kiba, que salió por el año 2006. Fusionaba elementos como monstruos, pero también había luchas cuerpo a cuerpo, magia y una historia que era un tanto oscura. Me acuerdo que los principales eran Seth y Noah, que ambos fueron transportados a otro mundo, pero cada uno cayendo en un lugar distinto y por ende creciendo de manera diferente. Seth apoyando la libertad junto a todo lo que eso conlleva, mientras que Noah rigiéndose a las reglas, incluso si eso implica acabar con vidas por la más mínima acción de oposición. Un anime que sí les recomiendo ver, si quieren ver algo distinto en cuanto a isekai se trata. Pero por el año 2006 también salió uno que definiría hacia dónde iban los animes de su tipo de ahora en adelante. Posiblemente estamos hablando del primer anime de muchos, y es que si vemos un poco atrás de lo que hemos visto, cada isekai se manejaba de una manera bastante distinta. Buenos o malos es otro tema, pero en perspectiva puedo decir que Zero no Tsukaima fue el primer isekai que estandarizó el cómo iban a ser los elementos isekais que a día de hoy los más entusiastas aborrecen. Pero para ser justos, en su momento sí era un aire fresco, y pese a todo, al menos en lo personal, sí había cosas bastante interesantes. Uno que me encantaba ver era cómo los del otro mundo veían las cosas del mundo normal, a su propia manera. Llamaban el báculo de la destrucción a una bazooka,
o llamaba dragón a un avión. Pero bueno, pese a todo, este fue el primer isekai moderno, porque a partir del éxito de Zero no Tsukaima empezamos también a ver elementos parecidos en propuestas posteriores. Incluso animes como Isekai no Sekishi Monogatari del año 2009 no es como que despertaran completamente el interés tal cual como hizo Zero no Tsukaima, pero años más tarde hubo uno que lo marcó para siempre. Sí, ya sé que inició como novela ligera desde antes o que estaba en internet desde mucho antes también y que no sé qué, pero por favor, de aquí nadie conoce esas cosas, no mamen. Lo que ha sido más mediático es el anime y vaya que aquí no fue la excepción. Abreviado como SAO, fue un anime que fue un escándalo, posiblemente también uno de los primeros animes que alguien pudo haber visto. Y es que el éxito de SAO fue simplemente grande. ¿Pero por qué? Pues bueno, esto se puede ver en el público otaku en general. O sea, solamente véanlo. Un chico que en su vida no es la gran cosa, pero que en los videojuegos es un pro. Pero al verse atrapado en uno, puede usar todos los conocimientos y ser un chat, porque sí. Por ende, llama la atención de todas las mujeres, haciéndose con un surtido de viejas. Ya saben, un harem. Oh, ya vieron el paralelismo con Zero no Tsukaima, ¿verdad? Zero no Tsukaima sentó las bases del isekai moderno, y ahora SAO las llevó al estrellato, popularizando el nuevo estilo de isekai que veremos de ahora en adelante. Sin embargo, el problema a comparación de las anteriores décadas es que ahora las bases que formaron estos dos animes hicieron que naciera una multitud de propuestas. Simplemente cada temporada de anime estaba repleta. Pero creo que sí hay algo que tengo que mencionar antes. El anime de SAO sí salió en 2012, pero hay cosas muy interesantes que también salieron en ese momento, aunque no de la manera en la que la mayor gente las consume. Díganle hola a las novelas ligeras. Sí, ya sé que las menosprecié en su momento, pero escúchenme. Personalmente no es lo mío, pero entiendo el encanto que les tienen. En el 2012 nacieron obras como Re:Zero, Tate no Yusha, Mushoku Tensei e incluso Konosuba. Actualmente todos ellos los conocen por los animes en cuestión, pero estas nacieron a partir de las novelas ligeras, que curiosamente es el mismo año de SAO. Incluso obras como Mushoku Tensei, que actualmente la está rompiendo, fue el que influenció la mayoría de los isekais que vemos hoy en día. Pero como no recibió adaptación hasta hace no mucho, pues vivió oculto para el público general. Pero bueno, para que luego no me linchen de que no puse el isekai con el que se identifican, ¿qué tal si seguimos con las menciones relevantes? Para el año 2014 nos bendijeron con No Game No Life, un anime isekai que incluso a día de hoy sigue siendo recordado, y su opening fue uno de los más populares en su año. Para el año 2015 un anime que también la rompió fue Overlord. No, que de hecho también salió como novela años atrás, ya saben, en 2012, y curiosamente también es un isekai en el que se ambienta en un videojuego. Otro del año 2015 fue Gate, que era un isekai que implementaba cosas de índole militar junto con la fantasía de manera bastante curiosa, que de hecho su opening está de huevos, simplemente genial. Recuerdo vagamente que fue un anime bastante popular, unos amigos me lo recomendaban. Drifter 2016, tuvimos este anime bastante vistoso, un anime bastante brutal en todo sentido. Trataba de diversos guerreros y figuras históricas que son transportadas a un mundo paralelo, en el cual son conocidos como drifters, los cuales tienen que luchar contra los Zens, que también son guerreros y figuras históricas. Tal vez ese último anime no lo ubiques demasiado porque estabas ocupando viendo Re:Zero, siendo uno de los grandes del género actualmente, junto con Konosuba. Así es, Re:Zero y Konosuba comparten el mismo año en su primera emisión de anime, así como también el de su nacimiento. Recuerden que también nacieron originalmente en el año 2012. Pero en 2017, Youjo Senki, el anime de la loli militar con caras raras, también arrasó en su momento, considerado por los fans de isekais como uno de los exponentes del isekai moderno, siendo el único isekai relevante de su año. O me van a decir que el isekai del smartphone está a su nivel. Por favor, no mames. Hasta Nikes and Magic se veía interesante, y eso que personalmente no creo que tenga algo que rescatar de él. De hecho, estoy seguro que fueron opacados por la dragona lesbiana de Kobayashi no My Dragon, que salió ese mismo año. Para 2018, sinceramente, están muy pocas cosas que llaman la atención de manera genuina. Salieron cosas como Sechai no Subaru, The Master of Ragnarok, Isekai Mauto Shoukan, que en lo personal me parece lo más trillado que he visto sinceramente. El único que recuerdo haber visto en su época fue el del slime, el que se come cosas y que con ponerle nombre a unas cosas se hacían bien OP o algo así. Se hizo muy famoso en su momento. Para 2019 el único anime que me importó porque un amigo me lo recomendó fue Tate no Yusha, el héroe del escudo. Es el que acusan por un delito que no cometió y donde los otros tres héroes son directamente unos idiotas, y donde odiar a esta mona te hacía mejor persona.
Pero también salieron cosas como Mahou-sama Red o esa mamada de Arifureta, que nomás no entiendo por qué lo maman tanto. Aunque he de reconocer que fue el primer anime Isekai que no solo manda a un tipo o dos o tres, sino a una clase completa. Pero igual no duró mucho la novedad, sinceramente. Isekai Cheat Magician, mediocre. Suyo Kougeki ga Sentei, mediocre. Kenya no Mago, re mediocre. Watashi no... Ay, no sé, esta cosa, o sea, es mediocre. Incluso para algo que ni es tomado tan en serio. Honsuki no es uno de esos animes que me gustan, pero no está tan mal. El de Kono Yusha, este sí me gustaba, me reía por el miedo que le tenían al prota. Y bueno, muchos de estos animes no me molesté en decirles ni de qué trata, porque al menos a mi gusto en esta época yo ya me había sobresaturado. Y están algunos que no dije por propia sanidad mental. Pero si se dan cuenta, de un momento a otro, pese a que hay exponentes de calidad, aunque realmente siempre lo ha habido cada año, mucho de lo que sale también es sumamente mediocre. A veces me da la impresión de que adaptan cualquier cosa porque ya tienen la plantilla hecha y no les resulta tan caro como con otros. La brecha de calidad entre unos y otros es gigantesca, incluso con animes más centrados en la comedia. Y no digo que antes todo era mejor o algo así, yo he disfrutado cosas de la década de los 2010, pero es una realidad que en retrospectiva el Isekai se volvió una apuesta segura, una apuesta en la que no debes pensar demasiado porque solo tienes que hacer lo que ya está hecho, solo con darle un pequeño girito. Cuando los animes que han destacado, y no hablo solamente de los 90 o inicios de los 2000, estoy hablando del 2010 para adelante, han hecho isekais que saben ser realmente interesantes. Mushoku Tensei, que está en el ojo del huracán, cada que hace algo lo tiene, y por eso triunfa. Se han centrado tanto en hacer isekais que ni toman en cuenta cómo contar o siquiera plasmar algo diferente realmente, más allá de una sola cosa peculiar que haga que te diferencie del resto. No estoy diciendo que estas historias no tengan valor alguno o algo así, claro que no, pero al menos en lo personal la gran mayoría son solo un intento al aire a ver si de esta sale. Hay muchos animes y detenerme en cada uno para decir nada tampoco me apetece mucho. El isekai que la está rompiendo ahora es Mushoku Tensei, que es un anime que ha influenciado a muchos isekais aunque no lo crean. Recuerden que salió en 2012, es tan popular que cada cosa que muestra hay gente que no evita decir algo. Y a lo mucho quizás The Eminence of Shadow es una buena comedia. Eso me lo vi por casualidad. En este punto, en esta década, simplemente el género está saturadísimo. ¿O en serio piensan que el isekai de la pinche máquina de sodas merece una mención de verdad? Entiendo el valor que fue para Japón este tipo de historias, y han demostrado genuinamente que pueden hacer cosas bastante memorables. Y esto hablando de la década de 2010, Si el isekai fuera tan bueno y perfecto, no habría gente que pondría en duda su calidad actualmente. El anime isekai está en decadencia, obvio que sí está en decadencia. Propuestas nuevas se ven tan genéricas que no valen el tiempo, incluso si están enfocadas en comedia, o al menos en este lado del mundo así es. Solo los más entusiastas del subgénero consumen todo lo que sale, o son los que están más al pendiente de las novelas ligeras que a fin de cuentas allí también explotaron. Con este video pudimos ver tanto los inicios como exploración del concepto, como también el nacimiento del isekai moderno como lo conocemos ahora, y cómo a partir de eso la calidad de los animes del subgénero bajó de gran manera hoy en día. ¿Tú piensas que es así? ¿O el isekai ahora está en su mejor momento? Puedes dejar tu comentario al respecto, como también puedes ver el anterior video, pero enfocado en las Mahou Shoujo. Y del otro lado, un video que te recomienda el mismo YouTube.